Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para mi canal de YouTube. Hoy os vengo a hablar del Hip Drive. Me apetecía hablar de este tema porque me lo han preguntado bastantes veces y además hay bastante polémica acerca del Hip Drive. Entonces lo que pretendo hacer es dividir esta serie de vídeos hablando del Hip Drive, igual que hice con el Boot Wing o con el valgo de rodillas, y lo dividiré básicamente en los vídeos que necesite para explicaros al completo y con detalle lo que ocurre y la polémica y el porqué de esta polémica acerca de este movimiento, de esta parte del movimiento entre comillas o de esta técnica dentro de la sentadilla. Entonces lo que pretendo hacer básicamente en este primer vídeo es hablar un poquito de la teoría del Hip Drive y de qué es para que lo entendáis y que entendáis qué sucede durante la sentadilla si realizamos Hip Drive o si no realizamos Hip Drive, pero básicamente que entendáis su fundamento teórico y el por qué se hace. Entonces, para empezar, básicamente lo que quería analizar con vosotros era la biomecánica de la fase excéntrica y de la fase concéntrica de la sentadilla. Durante la fase excéntrica se produce tanto una flexión de rodilla como una flexión de cadera. Entonces, la musculatura isquiotibial, que es básicamente, o la musculatura de la cadena posterior, que es la que se intenta reclutar haciendo Hip Drive, lo que pasa con ella a medida que descendemos es que con la flexión de rodilla se acorta por esa parte y con la flexión de cadera se estira por esa parte. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo una flexión de rodilla y una flexión de cadera simultánea durante la sentadilla, lo que pasaría con la musculatura isquiotibial es que no se estaría estirando, simplemente se mantendría en una posición neutra. ¿Qué ocurre con la musculatura que no se estira? Que luego no hay un reflejo de estiramiento y por lo tanto la contracción es muchísimo menos potente. Entonces lo ideal es que nosotros a medida que descendemos en la sentadilla mantengamos la rodilla como un punto estable y esto se produce más o menos a partir del tercio de la fase excéntrica, un poquito antes de la paralela, y al mantener la rodilla como un punto estable lo que va a pasar con la cadera es que a medida que descendemos, esta sí que se va a seguir flexionando y por lo tanto la musculatura isquiotibial se va a estar estirando en ese punto y se va a estar estirando en general porque la rodilla está estable, está quieta y entonces por esa zona proximal o por la zona de arriba de la musculatura isquiotibial, estos se están estirando. Entonces, si nosotros logramos el máximo estiramiento de esta musculatura, la contracción posterior va a ser mucho más potente. ¿Qué pasa si nosotros desplazamos las rodillas hacia adelante a partir del tercio del movimiento de la fase excéntrica? Lo que va a pasar es que la tensión se va a ir disminuyendo progresivamente y a pesar de que estemos aumentando el estiramiento de la musculatura isquiotibial en la zona de la cadera, si nosotros seguimos desplazando las rodillas, las seguimos moviendo y no las mantenemos estables, lo que va a pasar es que esa tensión se va a disipar y por lo tanto la musculatura de la cadena posterior se va a ver muchísimo menos reclutada y esto va a derivar por lo tanto en un movimiento muchísimo menos fuerte y muchísimo menos potente, por lo tanto vamos a mover muchísimos menos kilos. Entonces, punto 1, si queremos realizar Hip Drive y básicamente si queremos realizar una sentadilla correcta, lo que tenemos que hacer es, a medida que nosotros descendemos, dejar las rodillas fijas para que por la parte de la cadera, la musculatura de la cadena posterior se estire y posteriormente a ese estiramiento se produzca una contracción muchísimo más potente. Si queremos realizar Hip Drive, el Hip Drive se basa en esto, se basa en estirar la musculatura isquiotibial para que ese reflejo de contracción sea muy potente y de esa forma podamos mover muchísimos más kilos. Y ahora es cuando viene la explicación del Hip Drive. ¿Qué es el Hip Drive? El Hip Drive básicamente es el movimiento a propósito de las caderas hacia arriba durante la fase concéntrica de la sentadilla. Y digo hacia arriba porque es importante que sea hacia arriba. Si nosotros realizamos cualquier otro movimiento en cualquier dirección de la cadera, lo que va a pasar con esta musculatura isquiotibial es que va a perder toda esa tensión que nosotros estábamos guardando. Imaginaros un tirachinas, ¿vale? Si os imagináis un tirachinas, aquí tenemos el punto fijo, que sería la rodilla, y aquí tenemos el punto que se estira, lo que nosotros hacemos para básicamente disparar la china o lo que tengamos ahí. Entonces, si nosotros mantenemos este punto estable, que es la rodilla, y estiramos esta goma, que sería más o menos la parte de la cadera, el momento en que soltemos se va a producir una contracción, digamos, de esa goma, de esa musculatura isquiotibial. Si nosotros realizamos cualquier otro movimiento, esa tensión se va a disipar, no vamos a mantener la tensión como tendríamos que hacerlo. Entonces, lo ideal es que el movimiento sea directamente en dirección contraria. Si nosotros realizamos el movimiento hacia arriba, la contracción no va a ser todo lo efectiva que debería ser.
Entonces, la idea de esto es que si esta es una flexión de rodilla y se queda estable y esta es una flexión de cadera, el movimiento sea completamente distinto en dirección contraria. El movimiento descendente de la sentadilla tiene que devolverse con un movimiento ascendente. Si nosotros realizamos un movimiento hacia adelante o hacia atrás, no estamos aprovechando todo ese estiramiento previo que hemos realizado antes de la contracción. La primera idea del hip drive es que el movimiento de la cadera sea hacia arriba, justamente hacia arriba. De esa forma vamos a reclutar muchísimo más la musculatura de la cadena posterior, y se sabe que un reclutamiento de la cadena posterior en sentadilla hace una sentadilla muchísimo más potente y una sentadilla muchísimo más propensa de mover más kilos. Entonces, las ideas que tienen que quedaros claras es que la sentadilla es un movimiento descendente en el que se flexionan tanto las rodillas como la cadera, pero que a partir de una parte del movimiento las rodillas tienen que mantenerse en posición estable, básicamente para no acumular muchísimo estrés en ellas y que el movimiento se continúe realizando una flexión de cadera. De esta forma estiraremos la musculatura isquiotibial de la cadena posterior, básicamente, y el momento de fuerza que se produce ahí, el momento de contracción va a ser muchísimo más potente al haberse estirado esa musculatura. Lo que va a pasar es que la contracción va a ser muchísimo más potente justo después de haber hecho ese estiramiento. Lo que tenemos que realizar es un movimiento en sentido contrario a lo que estábamos realizando. Si lo realizamos hacia cualquier otro lado, la contracción no va a ser del todo potente, no va a ser del todo provechosa, y entonces vamos a estar realizando cualquier otra cosa en vez de un hip drive. Así que nada, esto es todo lo que os quiero comentar en este primer vídeo. En siguientes vídeos, si veo que este tiene apoyo, lo que voy a intentar es tratar los errores que se cometen al hacer hip drive, ventajas, inconvenientes y al fin y al cabo todo lo que se necesita saber para realizarlo correctamente. Espero que apoyéis este vídeo, es un poquito como toma de contacto para ver si os interesa o no esta temática, y a partir de las próximas semanas subiré más vídeos hablando del hip drive porque creo que le podéis sacar muchísimo provecho. Así que nada, un fuerte abrazo a todos, nos vemos en los siguientes vídeos y seguid fuertes.